a Nora Andrea Codoni, de Argentina, profesora titular de Historia de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza. Ella nos va a hablar del cementerio, un espacio en disputa, permanencias y cambios. ¿Estás por ahí, Nora? Y acá estoy, Graciela. Bueno, Gracias vos vas a por... pasar, ¿no? Lo tuyo. Yo paso, ahí comparto. Perfecto. Estamos cortitos con tiempo, son 19:50, 20:05, tendríamos que estar terminando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo que yo les quería comentar un poco es que el tema de la interpretación y las nuevas formas de enfrentar el patrimonio incluyen esta disputa continua que hay entre lo nuevo y lo viejo, que ha llevado a la transformación de las ciudades. Siempre cuando se enfrenta un proyecto o una tarea de intervención en una ciudad, se plantea qué es lo que se debe conservar y qué es lo que se debe tirar. Cómo se valora aquello que se va a conservar y qué debemos o podemos dejar atrás. En las imágenes vemos dos hitos significativos. En un momento, la destrucción o el cambio de París, que implicó la destrucción de gran cantidad de elementos preexistentes, pero que llevaron a la refuncionalización de esta ciudad como un ejemplo de urbanismo. Por el otro lado, vemos el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, con su iglesia, que ha permanecido con ciertas características a pesar de los profundos cambios desarrollados en este lugar. ¿Qué es el patrimonio o cómo conservar el patrimonio? Es un concepto dinámico que ha tenido diferentes transformaciones. El patrimonio ha sido un concepto que se ha ido haciendo cada vez más grande, desde un origen en que se consideraban como elementos patrimoniales solamente los monumentos, hasta la incorporación de diferentes formas de patrimonio, entre los que tenemos el paisaje patrimonial, el patrimonio inmaterial y y el cementerio como un elemento patrimonial central. Inclusive hay una reglamentación particular relativa a los cementerios, que es la Carta Internacional de Morelia, que se refiere a las características que hacen o transforman al cementerio en un elemento propio del patrimonio. No todos los cementerios o no todos los bienes patrimoniales tienen suficiente amparo. Existe un decreto de 1982 en la Argentina que da amparo a un conjunto de bienes artísticos o arquitectónicos que poseen más de 50 años. La mayoría de los cementerios entra de este gran paraguas, dentro de este gran paraguas de protección que significa esta ley. Sin embargo, hay distintas formas de declaratoria, que son también formas de protección de diversos cementerios. Tenemos cementerios como el de San Cosme, que tiene una declaratoria como patrimonio municipal. Hay otros cementerios, como el Cementerio del Oeste en Tucumán, que tiene una declaratoria de escala provincial. Hay otros cementerios que tienen protección considerados como lugares históricos o como monumentos. Estas diferentes escalas patrimoniales no cubren la totalidad de los cementerios, solo unos pocos tienen protección. ¿Por qué es importante que un cementerio sea declarado patrimonio? Porque eso les da posibilidades de recurrir a ciertas formas de financiamiento y a ciertas formas de protección que de otra manera no acceden. En el siglo XIX fue considerado el siglo de oro de los cementerios, y en aquel momento se construyeron grandes monumentos dentro de diversos cementerios en todo el mundo. Los cambios en la cultura general ha llevado a que las formas de evocación de los ritos y de los difuntos se hayan ido modificando y no sean necesarios o no sean requeridos ese tipo de monumentos o ese tipo de evocación, yéndose a formas más sencillas de conservación y sin embargo las
formas de mantener los cementerios con todo su esplendor, están basadas en la posibilidad de conseguir recursos. Estos cambios culturales llevan a que el servicio público, que es la base del financiamiento del cementerio, sufra un deterioro, ya que cada vez más los deudos dejan de ocuparse del mantenimiento de estos lugares y lo mismo sucede desde las escalas públicas generales. Un elemento que complica aún más la obtención de financiamientos o del mantenimiento del cementerio tiene que ver con la complejidad de la legislación o de la reglamentación del cementerio, que tiene que combinar elementos del derecho público y del derecho privado. Hay una carta de cementerios en particular, esta carta relativa al Cementerio Internacional de Morelia, que habla de cuáles son los principales problemas que existen en la actualidad para preservar el patrimonio funerario. La memoria versus el olvido. Esto tiene que ver con que se busca el cementerio como elemento de rememoración, pero los cambios sociales, culturales y el alejamiento de los propietarios de estos mausoleos con respecto a los difuntos que están descansando en los mismos, hacen que la relación sea menos estrecha y se olviden en cierta forma y se vayan dejando de lado frente a la urgencia de lo cotidiano, el pago continuo de los cánones necesarios para el mantenimiento. Esto lleva a temas de deterioro y de falta de mantenimiento dentro de los cementerios, que son un problema grave y acuciante. Por otro lado, el gran crecimiento demográfico de nuestras ciudades lleva a que no sean suficientes los espacios determinados, generando problemas dentro del manejo interno de los cementerios, y también produciéndose una problemática que ya se dio siglos atrás, cuando los cementerios fueron llevados a las afueras de la ciudad, nuestros cementerios han quedado inmersos dentro de la masa urbana, haciendo estos sus terrenos apetecibles para la organización central, lo cual los pone en riesgo y lleva a la necesidad de justificar fuertemente su ubicación y su valoración. Los cambios culturales frente al concepto de la muerte lleva a otras formas de enterramiento y esto lleva también a importantes daños sobre el patrimonio natural asociado al cementerio. La escasa o la falta total de normativa sobre cómo manejar el cuidado y el mantenimiento de estos cementerios y el deterioro de los mismos debido a catástrofes. Es una síntesis muy escueta sobre los problemas de preservar el patrimonio funerario. Hay formas de respuesta a estos problemas que identifica la Carta de Morelia, que yo les estoy sintetizando, como plantear estrategias de colaboración que involucren a la sociedad que tiene que mantener este cementerio, un registro y una valoración o evaluación de cómo se va a intervenir estos cementerios, que en realidad es un poco lo que ustedes han ido contando a lo largo de las distintas ponencias. Por ejemplo, cómo fomentar el uso y la incorporación de rutas e itinerarios turísticos culturales que incluyan los cementerios como parte de estos, la revisión o renovación del marco legal apropiado para esto y aportar nuevas formas de manejo y gestión del cementerio. Todo esto asociado a las temáticas necesarias de investigación, formación y cooperación internacional. Hay muchas formas de financiar la restauración dentro de los cementerios, desde la financiación colaborativa, como vemos que se ha hecho en Río Cuarto para el Cementerio de la Concepción, con la construcción de Via Crucis de mosaicos, que se hizo con el sistema de crowdfunding. ¿Qué significa esto? Que se
solicitó a la gente interesada en estos monumentos que participaran y colaboraran con un proyecto claro, existente, y de esta manera se está desarrollando la construcción de un Vía Crucis previsto muy antiguamente. Hay otras formas de financiamiento para el mantenimiento de los cementerios que tienen que ver con la solicitud de fondos a instituciones de distintas escalas, nacionales o internacionales, como han hecho para al Fondo Nacional de las Artes, desde el cementerio de San Antonio de Areco, con el proyecto La historia de un pueblo contada en silencio, que consigue de esta manera financiamiento para la cartelería y para el diseño de los recorridos, o el aporte para la restauración del cementerio de Saldungaray a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que busca resaltar o restaurar el patrimonio salomónico, esto que yo les decía de incorporar el cementerio a un recorrido cultural o a otros elementos, y hay además formas y condiciones de financiamiento a nivel internacional. Para llegar a estos financiamientos, para los cuales yo he puesto un listado de distintos organismos que pueden llegar a apoyar o ayudar al financiamiento de proyectos, hay que presentar proyectos de financiamiento que tengan objetivos claros, factibilidad técnica, viabilidad económica, relevancia para el contexto social, capacidad y preparación del grupo profesional que está presentando el proyecto, que sea verificable, una valoración del sitio por la sociedad en que se inserta, un compromiso de mantenimiento de las obras en el tiempo y la capacidad de convertirse en proyectos autosostenibles gracias a esta proyección a lo largo del tiempo del objetivo planteado. Todos estos elementos son necesarios para poder mantener o seguir manteniendo los cementerios que tienen valores. Antes de solicitar fondos hay una serie de tareas que se deben hacer y que muchos de ustedes ya vienen haciendo, como voy escuchando en las ponencias interesantes que hemos escuchado en estas charlas de hoy y de días anteriores, como una descripción muy clara del lugar y lo que se pretende hacer, la búsqueda exhaustiva sobre la historia y del bien a restaurar, una investigación de antecedentes, no solamente de la obra a restaurar o a enfocar, sino también de proyectos similares que han sido financiados por diferentes organismos, el destaque o la identificación de los valores del cementerio o de los monumentos en los cuales se está enfocando el proyecto a desarrollar o para el cual se van a buscar fondos de mantenimiento. Creo que para que el cementerio se mantenga, el mantenimiento central es el mantenimiento como servicio público que van a dar todos aquellos que utilizan el cementerio como un lugar de descanso de sus deudos, pero que en los últimos años el surgimiento de redes como la red de patrimonio, como la valoración del cementerio como un bien patrimonial, no solamente como sus monumentos, sino también como su historia, como sus características de bienes inmateriales y simbólicas, le ha dado una valoración diferente que no existía previamente, pero que se acentúa y permite su destaque y su continuidad. Además de todo esto que he contado como que en una corrida, Graciela, me gustaría destacar como conclusión que la comunidad misma es quien debe gestionar los fondos para mantenimiento y preservación del cementerio. Comunidad que está constituida por quienes lo visitan, por quienes tienen sus deudos allí, por quienes trabajan en el cementerio o por quienes que constituyen estas redes que hacen tanto esfuerzo por mantener su calidad artística y su buen estado. Es en esta comunidad en la que reside la fuerza capaz de mantener vivo el patrimonio funerario. Y bueno, simplemente una serie de imágenes de cementerios de ayer y de hoy para considerar que es un patrimonio que tiene sentido mantener y conservar
y que merece que se realicen proyectos que permitan su preservación. Nada más. Bueno, Nora, realmente espectacular lo tuyo y lo mismo que el resto, ya soy redundante con esto, pero nos quedamos con ganas de más. Fue un cierre alucinante a todas estas ponencias. El día de hoy fueron ponencias muy lindas, fue muy interesante todo lo que plantearon y todo lo que planteaste vos, bueno, abre la puerta a mucho estudio. Hay leyes que podemos aplicar, lamentablemente no se estarían aplicando aparentemente, empezando por a veces, mira, yo estoy en el cementerio San Jerónimo en Córdoba, y en el cementerio San Jerónimo de Córdoba hay un único monumento histórico nacional desde 1964. Cada vez el deterioro es mayor. La gente pregunta por qué la municipalidad no se ocupa de restaurar ese panteón, y bueno, tenés que explicarle que no le pertenece, que los que se tienen que ocupar son otros, y realmente después empezás y escuchás a otros colegas, otros investigadores, historiadores, y pasa lo mismo, y trascendés las fronteras de Argentina y pasa lo mismo. Entonces, bueno, es una problemática de la cual vamos a tener que empezar a trabajar ya un poco más unidos. Y en realidad la propuesta que yo hago es que presentemos proyectos para conseguir el financiamiento para restaurar estos elementos. Creo que no lo va a hacer la municipalidad, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Ese es un poco... Bien, tenemos una tarea, y en la ponencia que vas a hacer individual, bueno, vamos a hablar mucho más de esto, y ya, bueno, te agradezco infinitamente que a pesar de los problemas que tuviste en el día, hayas podido lograr dar tu ponencia, que me daba mucha pena, pero bueno, a veces uno propone y Dios dispone. Pero mil gracias a ustedes, porque realmente tuve un inconveniente y que no podía solucionarlo, y como que me anuló totalmente. Bueno, ya está salvado, y gracias por permitirme de todas maneras estar aquí. Bueno, los colegas, los otros ponentes se fueron pasando, todos entendemos. Bueno, chicos, acá cerramos la parte de Nora. Nos quedan exactamente 22 minutos para que cerremos este encuentro.